Hermanos, hoy día por la gracia y misericordia del Señor vamos a avanzar al respecto de la fiesta, del desarrollo de la fiesta de los tabernáculos. Hoy día es la tercera parte, hoy día vamos a desarrollar la tercera parte, hermanos. Ciertamente se puede extender mucho esta fiesta, hay mucho que podemos ver aquí, hermanos, pero vamos a avanzar. Y hoy vamos a leer como de manera introductoria Levítico 23, pero vamos a leer desde el versículo 40, que tiene que ver con lo que meditamos la semana pasada. Versículo 40, Levítico 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Levítico 23, versículo 40 en adelante. Dice la palabra del Señor: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, hemos meditado ya las 2 semanas pasadas al respecto de esta fiesta. Hemos visto cómo por disposición divina los judíos tenían que hacer tabernáculos en memoria de cómo habían vivido en aquellos días en el desierto. Tabernáculos eran unas pequeñas tiendas, unas pequeñas cabañas temporales, hechas de ramas de árboles, ramas de sauces de arroyos, ramas de árboles frondosos, ramas de palmeras, ramas con fruto de árbol hermoso. Eso vimos las semanas pasadas. Hemos desarrollado varios aspectos de esta fiesta. Se celebraba el día 15 del mes séptimo, empezaba el día 15 al día 21 y se extendía un día más, el día 22. El día 22 era Santa Convocación, el día 15 era Santa Convocación, días de reposo, tenían que dedicarse a estas cosas, hermanos, y se presentaban una serie de ofrendas para el Señor, lo cual también nos apunta al Señor Jesucristo. Hermanos, entonces hemos leído la última vez, decía: en tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Ahí vimos un propósito, y el propósito está en la palabra ¿para qué? Para que vuestros descendientes, para que los hijos, los descendientes de estas personas que celebraban estas fiestas, sepan y pregunten: papá, ¿por qué habitamos? Mamá, ¿por qué vivimos en tabernáculos? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué esos sacrificios? Y entonces ellos tenían que explicar: sí, mira, el Señor, Dios poderoso, nos sacó con mano fuerte de Egipto y 40 años estuvimos habitando en el desierto. Él nos proveía el alimento, nos daba de comer el maná, las codornices, habitábamos en tabernáculos y nos protegía de los enemigos. Él nos cuidaba. ¡Qué bueno! ¡Qué misericordioso! Pero también tenían que decirle: mira, hijo, tú necesitas a Cristo, necesitas creer en la simiente de la mujer, necesitas habitar bajo el abrigo de Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Esos animalitos que estamos sacrificando en esta fiesta son tipos de lo que un día la simiente de la mujer tiene que hacer. Tiene que morir por nosotros, porque si no, nosotros tenemos que morir eternamente. Eso, hermanos. Y teníamos una responsabilidad nosotros. ¿De qué? ¿De celebrar esta fiesta? ¿Repetirla? No hay templo. De ninguna manera. Ya no hay altar, ya no hay arca. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, estas cosas que eran sombras desaparecen. Hermanos, pero hay implicancias de la obra del Señor Jesucristo. Claro que sí. Hay cosas que vemos en esta fiesta que se están cumpliendo en estos tiempos y se van a cumplir también, como vamos a ver en las siguientes prédicas, se van a cumplir en la eternidad cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos. Sí, hermanos, eso vimos la semana pasada con abundancia. No quiero detenerme más porque quiero avanzar, hermanos. Como les dije, es muy extensa estas cosas. Hermanos,
¿Y qué tenían que hacer estas personas? Levítico 23, versículo 40. Os regocijaréis delante de Jehová. Tenían que regocijarse. ¿Por qué? Porque anteriormente también, unos días atrás, 5 días atrás, se había celebrado la fiesta del gran día de la expiación, en donde se había logrado expiación de los pecados. Y cuando alguien obtiene expiación de sus pecados, ¿cómo está después? Alegre. Y tenían que regocijarse delante de Jehová 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque así el cristiano, la persona, que alcanza conversión, que alcanza perdón de pecados, ahora habita bajo el abrigo de Dios hasta que parta. Esos son 7 días. Hermanos, y también cuando parta eternamente estará con Dios 7 días, que da el número 7 nos da la indicación en las escrituras de algo completo, de algo pleno, y hermanos, de algo perfecto. Eso vimos. Pero Dios, hermanos, también manifestó su presencia en un tabernáculo en medio de los tabernáculos del pueblo. Eso no vimos las semanas pasadas. Ciertamente lo hemos leído en las escrituras que estamos viendo providencialmente. Hemos leído Éxodo, Génesis, estamos ahora en Levítico. Y, hermanos, algo glorioso. No solamente ellos vivían en tabernáculos, sino que también había un tabernáculo. Y ese tabernáculo, recuerdan, hermanos, hemos leído el libro de Éxodo, Dios había dispuesto cómo tenía que hacerse, los elementos, y cada una de esas cosas, el altar del incienso, el altar del holocausto, el lugar santísimo, el atrio, la mesa de los panes de proposición, el candelabro, el arca del pacto, el propiciatorio, todo se apuntaba a la obra y persona del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, tenía que estar ahí en medio de todos los otros tabernáculos. Y hermanos, entonces Dios también manifestó su presencia en un tabernáculo en medio de los tabernáculos del pueblo. Éxodo 25, hermanos, no vayan ahí, les voy a leer. Éxodo 25, ahí el Señor les había dicho: di a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere en su voluntad, de corazón. ¿Recuerdan aquel pasaje que leímos? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo eso, hermanos, ¿recuerdan? El altar del holocausto estaba hecho ¿de qué? Madera de acacia cubierto de bronce. El arca del pacto, madera de acacia cubierto de oro. Y así, hermanos, cada aspecto contenía estos materiales. Dios había dado esta instrucción, y en el versículo 8 de Éxodo 25 dice, importante: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso que Dios iba a habitar en medio de todos esos judíos! Y también en la fiesta de los tabernáculos, ahí estaba el tabernáculo en donde se manifestaba la presencia de Dios. Hermanos, ¿no se sentirían seguros ahí? ¿No se sentirían protegidos? Imagínense, hermano, que en tu casa esté, no sé, un cohete que te esté defendiendo, estos cohetes grandotes, misiles balísticos intercontinentales. ¿Qué dirías? ¡Wow! Que un ejército esté acampando, los militares del ejército más grande, no sé, del planeta Tierra, y unos aviones cazas ahí, unos bombarderos. ¿Qué dirías? Estoy seguro, de repente dirías. Pero, hermanos, que habites bajo la presencia de Dios. Ahí estaban los tabernáculos, estaba el tabernáculo de Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Hoy, hermanos, les digo este ejemplo para que ustedes vean de alguna manera con algo así, digamos, del día a día, algo de lo que uno ve en noticias. Podemos acá ver, hermanos, cuán grandioso era que Dios había condescendido con ellos para habitar en un tabernáculo. Porque dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, en el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré.
Esa palabra habitaré, presten atención por favor, esa palabra habitaré es en hebreo shakan, shakan, y significa recibir, habitar, morar, permanecer, reposar. O sea que Dios estaba habitando en medio de los otros tabernáculos, estaba reposando, estaba recibiendo ahí, hermanos, algo glorioso. Y hermanos, y la palabra del versículo 9 que dice, el diseño del tabernáculo, esa palabra tabernáculo es mishkan, que significa residencia, cabaña, casa, habitación, morada, tienda. Y esta palabra, hermanos, ustedes la ven cientos de veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Lo ve muchísimas veces en Éxodo 26, versículo 1, 6, 7, 12, 13, 15, etcétera, etcétera, etcétera. En Éxodo 27, 9, 19, Éxodo 35. Hermanos, un largo etcétera en Éxodo. En Josué, el libro de Josué, capítulo 18, 19, 22, 1 Samuel 2, 2 Samuel, 1 Reyes, 1 Crónicas, los profetas por todos lados, usted va a ver esa palabra, Mishkan, que es tabernáculo, porque Dios habitaba en medio de ellos, hermanos. Como les dije, esta palabra significa residencia, cabaña, casa, habitación, morada. Así que hermanos, que quede clarísimo que Dios habitó en medio de la nación teocrática de Israel. Imagínense, hermanos, todos los tabernáculos ahí chiquitos de la gente, en el día de la fiesta de los tabernáculos, y el gran tabernáculo donde habitaba el Señor. Ahora bien, hermanos, cosa interesante. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 44. Capítulo 7. ¿Quién es? ¿A quién vemos en el capítulo 7 en el libro de Hechos? A Esteban, muy bien, a Esteban. Y Esteban habla de ese tabernáculo. ¿Y saben lo que dice? Tuvieron nuestros padres el tabernáculo. Hechos 7, 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y esa palabra tabernáculo, ahora estamos en el Nuevo Testamento, Hechos Nuevo Testamento, en el griego koiné es eskené. Mishkan en hebreo y en griego eskené, que significa tienda, choza, enramada, morada. Lo mismo, hermanos. Tienda, choza, enramada, lugar de residencia, morada. Eskené, Mishkan. Y ahí en los versículos siguientes, 45 al 46, porque Esteban sigue hablando, recuerdan ustedes, ante aquellos judíos que después lo matan, ¿verdad? Lo apedrean, porque no recibieron su testimonio. Él dice, hablando de David, en el versículo 46, ahí en Hechos 7, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y nuevamente esta palabra, hermanos, en griego koiné es eskenoma, y también significa campamento, templo, como residencia de Dios. Así que, hermanos, resumiendo, para que no se me confunda, Dios hizo su tabernáculo entre el pueblo de Israel, la palabra en hebreo mishkan, y en griego, ahí Esteban lo dice, eskenoma, y Dios manifestó su gloria ahí. No un rey, hermanos, no un militar, no el hombre más poderoso de la tierra, Dios mismo, hermanos. Y eso tiene mucha significancia. Entonces, hermanos, Israel moraba en tabernáculos bajo el abrigo de Dios, quien también moraba en un tabernáculo en medio del pueblo, una gran bendición. Pero ojo, hermanos, que Dios habitara en un tabernáculo, presten mucha atención aquí. En medio de los tabernáculos en los que moraba la gente era un tipo, una figura, una sombra de que Dios mora en medio de su verdadero pueblo. Porque yo les pregunto, ¿todos aquellos judíos que estaban ahí eran creyentes? ¿Eran regenerados? Realmente en su gran mayoría eran ajenos a la vida de Dios. Entonces, hermanos, pero eso nos muestra algo, nos muestra que Dios habita en medio de su pueblo, de su verdadero Israel espiritual, de la verdadera nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó. Sí, hermanos.
Él habita en medio de su verdadera iglesia, del verdadero Israel espiritual, de la nación santa, del verdadero pueblo adquirido por Dios, pues todos sabemos que Israel, teocrático en general, era, como dijimos en su momento, en su mayoría, impío. Bien nos dice Romanos 2:28, hermanos, y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Yo pregunto, hermanos, a alguien que nació en Perú, ¿cómo le dicen? Peruano, ¿no? A alguien que nació en España, ¿cómo le dicen? Español. ¿Y por qué acá el apóstol Pablo, y me adelanto el otro versículo, dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que haces exteriormente? Hermanos, porque algo externo no lo hace a uno salvo. Algo externo no lo regenera. El bautismo en agua no nos regenera. Nuestras obras no nos regeneran. Nuestra vestimenta no nos regenera. Tiene que ser la circuncisión ¿de qué? La circuncisión del corazón, la regeneración. Cuando Dios nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Es ahí donde el Señor inmediatamente después, ¿qué hace? Nos convierte. Él nos da el don de la fe y nos da el don de arrepentimiento. Y por eso en unos capítulos, 7 capítulos después, el apóstol Pablo dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Extraño, ¿verdad? ¿El que desciende de Israel es israelita? Bueno, literalmente sí, ¿no? Porque el que desciende de Perú es peruano, y el que desciende de Chile es chileno, y el que desciende de Israel es israelita. Pero el apóstol Pablo está diciendo: no todos los que descienden de Israel son israelitas, en el sentido de que no todo el que es de la nación de Israel, físicamente hablando, de sangre, es israelita de corazón. O, mejor dicho, pertenece al pueblo de Dios. Eso es, hermanos. Y por tanto, esa nación teocrática, cuando Dios hizo su tabernáculo, en medio de todos los tabernáculos que ahí se juntaban ahí en el día de la fiesta, los días de la fiesta, los tabernáculos, hermanos, no significa, y tenemos que tener mucho cuidado aquí, que todos ellos eran creyentes. Hay que tener mucho cuidado. A veces en las iglesias evangélicas se habla de Israel, el pueblo de Dios. Mira el pueblo de Dios, le está pasando esto, el pueblo de Dios. Hermanos, mucho cuidado. Aquí detrás de esto vemos sombras de la verdadera iglesia. Y no todo el que desciende de Israel es israelita. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Qué interesante. Lo mismo, ¿verdad? No todo el que desciende de Abraham en la carne es hijo de Abraham en espiritual. Si no, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, hermanos, en este acápite lo que yo quiero que ustedes vean, por favor, en este subtema, es que Dios está habitando, o habitaba, o hizo su tabernáculo en medio de la nación teocrática de Israel. Y cuando Esteban sigue predicando a aquellas personas que estaban escuchándole allí, que más adelante lo van a matar, Esteban le dice en el versículo 45: el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios necesitaba, hermanos, un tabernáculo con los materiales que hemos visto: oro, plata, bronce, altar. ¿Necesitaba? No necesitaba. De ninguna manera, porque Esteban bien les dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Y hablando también del templo que anteriormente, o que de un momento de aquí a un tiempo iba a ser destruido, el tiempo, ¿verdad? Ahí donde se reunían y se hacían las celebraciones, ¿verdad? Los judíos estipuladas en la ley de Moisés. Dice: el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi manos todas estas cosas? Hermanos, Esteban les está diciendo:
como diciendo, ustedes se fían de esos tabernáculos, de ese tabernáculo, ustedes se fían del templo tan precioso, tan glorioso, ustedes ven lo externo, ven el oro, la plata, los rituales, lo ceremonial, y luego le dice, pero Dios no habita en templos hechos de manos. Vean que eso es una sombra, vean que eso es una figura, vean que Dios no necesita de estas cosas. Y termina diciéndole en el 51, duros de servicio e incircuncisos de corazón. Eran judíos, tenían sangre judía, decían somos hijos de Abraham, decían Dios habitó con nosotros, el tabernáculo, tenemos el templo, pero aquí Esteban le dice duros de servir, no se dan cuenta que Dios no necesita de esas cosas, que son sombras nada más, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿De quién se refiere? De aquellos que estuvieron en el desierto mismo celebrando, ahí, hermanos, habitando, mejor dicho, en tabernáculos. Y luego cuando entraron a la tierra prometida, entraron a Canaán y celebraban esta fiesta de los tabernáculos, esos judíos son los padres a quien Esteban le dice, ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Lo que quiero que entiendan, hermanos, es lo siguiente, una vez más. Ellos tenían estas estipulaciones, tenían que celebrar, tenían que regocijarse, tenían que hacer sus cabañas, tenían que tener el tabernáculo, lo hacían. Pero hermanos, ellos no tenían al Dios verdadero, no creían en el antitipo de todas esas sombras. Y por eso le dice, ustedes resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. ¡Qué tremenda indicación, hermanos! Por tanto, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos la celebración de las fiestas y cuando vemos ahí los libros de Reyes, Crónicas, hermanos, esos libros históricos, vamos a ver qué cosa, hermanos, la realidad del corazón de las personas. Y la realidad es clarísima, como bien dice aquí Esteban, duros de servir, incircuncisos de corazón. Si eran circuncidados verdaderamente, físicamente, a los 8 días, ¿sí o no? Sí, los circuncidaban. Eran meticulosos en guardar la ley ceremonial, pero su corazón estaba incircuncidado. No estaban regenerados, no eran convertidos. Ahora yo pregunto, amigos, amigas, en esta reunión, ¿eres incircunciso de corazón? Dios te ha quitado tu corazón de piedra, te ha dado nueva vida, tienes vida impartida por Dios, amas a Cristo, es tu Señor, tu Salvador, es tu Rey. Porque todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo tengo a Dios. Estas personas vivían en medio de tabernáculos, celebraban la fiesta de tabernáculos habiendo llegado a Canaán, hacían todos los sacrificios, tenían un sumo sacerdote con toda su ropa tan primorosa, pero no tenían a Dios. Y Esteban le dice, ustedes habitaron, creían en el tabernáculo, claro que sí, en el templo, claro que sí, pero Dios, ten cuidado, Dios no necesita de eso. Incircuncisos de corazón, le dice, como vuestros padres. Esta palabra grábate, como vuestros padres. Y ahí ustedes pongan a todos esos israelitas del Antiguo Testamento, hermanos, que en su gran mayoría eran incircuncisos de corazón. Independientemente de la cantidad de obras que ofrecían, independientemente de la cantidad de animales que sacrificaban. Y por eso, hermanos, cuando vemos el libro de Jueces y llegamos a los libros históricos, hermanos, ¿qué vemos? Reyes que se levantan y la gente que le sigue en la idolatría. En el estudio del día viernes vimos también, hermanos, cómo la gente se desviaba, fornicaban, idolatraban, se unían en yugo desigual, dejaban al Dios, el único Dios vivo y verdadero, y seguían a sus ídolos, seguían en pos de los ídolos de aquella pareja impía, y por tanto, hermanos, fornicaban en contra de Dios, adulteraban contra Dios. Lo mismo, hermanos, tenemos que entender. El tabernáculo entonces, hermanos de Dios, era una sombra, una enseñanza, una figura, una enseñanza ocular de que Dios morará entre los suyos, entre su pueblo verdadero. Así que, hermanos,
Hasta ahora hemos visto, los judíos habitaban en tabernáculos y Dios hizo su tabernáculo entre ellos. Vamos a avanzar. Podríamos extendernos un poco más, pero vamos a avanzar. El siguiente subtema, hermanos. ¡Ah, qué precioso! Esto es precioso. Así también, cuando vino el Señor Jesucristo, Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Te voy a llevar a la palabra, hermanos. Juan capítulo 1. Juan glorioso. Juan capítulo 1, y quiero empezar definitivamente por el versículo 1, no quiero empezar por otro versículo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba Cristo, antes de que se creara nada, Él existía siempre, el verbo de Dios, uno con el Padre, uno con el Hijo. El verbo era con Dios, Él estaba con el Padre, Él y el Padre uno son. Y el verbo era Dios. Cristo es Dios, hermanos. A diferencia de lo que puedan decir en cualquier lugar, Él es Dios, verdadero Dios. Y hermanos, ese verdadero Dios algo iba a hacer. Versículo 14. Siendo solamente Dios, no tenía otra naturaleza, solamente Dios, divino, perfectamente Dios, con todos sus atributos, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, infinito en su ser, en sus perfecciones, santísimo, justísimo, ese precioso ser que hizo, ese que estaba en el principio, que era con Dios, ese Dios, por quien dice en el versículo 13, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que tú ves, ninguna creación, ningún planeta, ninguna galaxia, ningún meteorito, ni el sol, ninguna estrella, nada, hermanos, ha sido creado fuera de Cristo. Porque dice aquí, todas las cosas por Él. ¿De quién está hablando? Del verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué estás parado? ¿Por qué estás sentado ahí, amigo, amiga? Cristo te mantiene, cada molécula ahí te mantiene, cada átomo de tu neurona, de tu corazón ahí bombeando, Dios te lo mantiene, Cristo ahí, por medio de la palabra y su poder. Pero en el 14 dice, ese precioso Dios, aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. Maravilla de maravillas, se encarnó, hermanos. ¿Tenía necesidad? No tenía necesidad alguna. Él es completo en sí mismo, con el Padre y con el Espíritu Santo. No tiene necesidad, pero por amor lo hizo, se encarnó para ser hombre. De ahí en adelante, de ese momento, desde la concepción, de ahí para adelante, Él es Dios, con todos sus atributos de Dios, y también es humano. Pero en la tierra estaba en un estado de humillación. Y ahora también es Dios, sí, y hombre, sí, pero en su estado de gloria. Pero cuando llegó a la tierra, aquel verbo fue hecho carne, por amor a los suyos, por amor a todos los israelitas que celebraban la fiesta ahí. No, por amor de su pueblo escogido por Él, por su Padre, antes de la fundación del mundo. Por eso Él se encarnó, aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Hermanos, ¿van viendo a dónde nos lleva esto? Esa palabra habitó, grábate bien. Esa palabra habitó. ¿Recuerdan qué significaba tabernáculo? ¿Cuál era la palabra ahí en hebreo? Mishkan, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento en griego, koiné, eskenoma. Esta palabra habitó, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó, del versículo 14, es la misma palabra, es que no. Y significa acampar, ocupar, residir, extender su tabernáculo, habitar, morar. O sea, hermano, qué cosa tan preciosa. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo donde habitaba Dios, y los tabernáculos ahí, ¿verdad?, de la gente, en la fiesta de los días, los tabernáculos ahí, ya en Canaán. Y acá vemos que cuando Cristo descendió a esta tierra, hizo su morada, su tabernáculo en este mundo, habitó, es que no, la misma palabra relacionada a lo que Esteban había dicho. Hermanos, entonces,
El Señor Jesucristo vino a esta tierra y habitó, hizo su tabernáculo en esta tierra. No un tabernáculo literal con ramas, no. Él habitó entre nosotros en este mundo, caminaba, hermanos, comía, dormía, se cansaba, hablaba. ¿Recuerdan, hermanos? Lloraba, se afligía, hizo su tabernáculo. ¿Y qué hizo? Una morada con grandiosa, un palacio de oro, de plata. Hermanos, nació en un pesebre. Nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. El Dios de todo el universo, el Rey de todo el universo, el soberano, el sublime, el santísimo, el dueño de todo, hizo su tabernáculo en medio de nosotros y vino y nació en un pesebre. Y no solamente eso, hermanos, creció. ¿Dónde? Bajo una casa, bajo un palacio, literal. Su papá era carpintero. Él tenía el oficio del carpintero, hermanos. Y vemos eso en las escrituras, muchos pasajes. Y le decían, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y carpintero dónde, hermanos? En Galilea, en Nazaret, la región más pobre de Galilea. Si por sí mismo Galilea era una región pobre, Nazaret era una localidad más pobre de Galilea. O sea que descendió hasta lo sumo, hermanos, se humilló hasta lo sumo. Nació en un pesebre. Miren ese tabernáculo. Se humilló, hermanos. Esa obediencia pasiva a nuestro Señor. La pasión de nuestro Señor la vemos en toda su vida, desde el vientre, cuando ordenó ahí Herodes ¿a qué? A que mataran a todos los niños. Y su madre tuvo que partir con José a Egipto. Así, hermanos, miren su tabernáculo ahí. Un pesebre, no había lugar en el mesón. El Señor en Mateo 8:20 dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía una casa, no tenía un palacio. ¿Entienden, hermanos? Eso nos enseña muchas cosas, pero lo que yo quiero recalcar en este momento, porque no es materia del estudio, hermanos, es lo siguiente. Todo lo que tengamos acá tenemos que poner, nosotros tengamos en esta tierra, todo lo que el Señor nos dé, pongámoslo al servicio del Señor. Ustedes saben en qué sentido lo digo, no como los falsos maestros dicen, véndelo para que ahora, dalo acá a la iglesia. No, tu casa, ahí predica el Evangelio, lleva gente, trae gente a la iglesia, predícale el Evangelio. ¿Tienes salud? Pues dedícale tu salud a predicar para Cristo. Hoy, hermanos, lo que hacemos, lo que tenemos, tiene que ser puesto al servicio del Señor. Miren el ejemplo que da nuestro Señor. Las zorras tienen guaridas. Estos animalitos, las zorras, tienen su guarida, tienen dónde guardarse ahí, dónde estar con sus crías. Las aves del cielo tienen nidos. Esas avecitas, hermanos, corren, hacen su nido en el arbolito. Tienen. Pero el Señor dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, ¿tú sabes quién es el Hijo del Hombre? Daniel 7. Si lees Daniel 7 te vas a dar cuenta. Ahí habla de todos los reyes, hermanos, poderosos ahí, ¿verdad? Que todos los reyes poderosos en esta tierra. Se levanta uno, sale otro. Decae este reino, sale otro. Decae este imperio, sale otro. El imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico. Pero luego dice ahí Daniel: y vi ahí el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre que derrumba todos estos reinos? Cristo. El Hijo del Hombre, hombre también, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo vino? No tiene dónde recostar su cabeza, porque su reino no era de este mundo. Así que, hermanos, estamos de paso. Todo lo que tengamos para el servicio de nuestro tiempo, nuestra salud. Meditemos esta grandiosa verdad, hermanos. El verbo de Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Qué precioso como el apóstol Juan dice, los primeros versículos: en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! El Hijo de Dios, el verbo de Dios, uno con el Padre eterno. Muy bien. Aquel verbo fue hecho carne
hizo su tabernáculo en esta tierra. ¿Cómo? ¿Qué precioso palacio habrá hecho? No, en un pesebre, hermanos, en un pesebre carpintero de la región más pobre, de la provincia más pobre. Y él no tenía dónde recostar su cabeza. Y él, hermanos, ¿dónde oraba? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. En el monte de nuestro Señor, en su creación, ese montecito ahí él estaba orando. No tenía un hogar ahí en su ministerio, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y no debe causar tanta lástima, tanto celo, enojo, una ira santa, hermanos, cuando vemos a aquellos predicadores que tienen sus aviones, que le sacan plata a la gente, ¿verdad? Para comprarse un avión aquí y otro avión allá. Hermanos, esa es una gravedad. Entonces, hermanos, vimos hasta el momento que ellos habitaban en tabernáculos, que Dios hizo su tabernáculo y que el verbo de Dios, llegado en el cumplimiento del tiempo, nació de mujer, ¿verdad? El unigénito de Dios, el Señor, el dueño de todo, hizo su tabernáculo. Pero, hermanos, vamos a avanzar al siguiente punto. Pero el Señor Jesucristo mismo es el tabernáculo levantado por Dios. ¿Cómo? Sí. Él es el tabernáculo levantado por Dios. Bien dice, hermanos, ahí, Hechos 15:12 al 19, voy a leer. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Qué había pasado, hermanos? Este tema es muy precioso. Habían llegado unos judaizantes, ¿verdad?, a la región de Antioquía. Y sucede que estaban diciendo a la gente: mira, ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan todo lo relacionado a esto según la ley de Moisés. Entonces, hermanos, eso no es la verdad. Ese no es el evangelio. Ese es un falso evangelio. Ellos estaban introduciendo ahí engaños, falsas doctrinas, ¿no? Porque la salvación solamente es por fe. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Envían los hermanos de la iglesia de Antioquía, envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que pregunte, para que consulte, para que resuelvan esta situación, el llamado concilio de Jerusalén. Llegamos al versículo 12 y dice: toda la multitud cayó. Ellos habían disertado, se habían reunido con los apóstoles, se habían reunido con los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y ahí, dice, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y ahí se levanta un varón. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: miren, hermanos, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué estaba contando Simón Pedro? Estaba contando que había predicado el evangelio, muchos habían convertido, se habían arrepentido, habían creído por Cristo, estaban alegres, gozosos. Entonces Jacobo dice: miren, varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¡Qué tremendo! Jacobo no habla por hablar. Él dice: miren, hay un profeta que profetizó. Y va a hablar más particularmente de un profeta, Amós. Pero ¿qué dice aquí? Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. ¿Qué había dicho el profeta Amós de lo que Dios le había dicho que profetice? Volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué había prometido Dios? ¿Acaso que iba a levantarse un nuevo tabernáculo grande, precioso de oro, literal, así físico, con oro, con plata? No. Vamos a seguir leyendo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Acaso Dios está diciendo: voy a levantar un tabernáculo más grande, el tabernáculo de David, para que vengan todos y también los gentiles y adoren dentro del tabernáculo? No. 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios,
¿Saben lo que Dios iba a levantar según lo que decía el profeta Amós? Cristo. Cristo resucitaría, hermanos, y su iglesia llegaría a ser la portadora, o mejor dicho, aquella depositaria del Espíritu Santo. Es un tabernáculo espiritual. Ahora Cristo, hermanos, le voy a leer aquí un comentario de Matthew Henry. Dice, inicio la cita, del puritano Matthew Henry. Ustedes saben que esta cita es del comentario en inglés, hermanos, porque la traducción, sabemos que la traducción tiene problemas, que prácticamente la traducción al español no es realmente el comentario de Matthew Henry. Entonces inicio la cita. La casa y la familia de David se llaman aquí su tabernáculo, porque David en su principio era pastor y habitaba en tiendas, y su casa, que había sido como un palacio señorial, se había convertido en un tabernáculo mezquino y despreciable, reducido en cierto modo a su pequeño comienzo. Este tabernáculo estaba arruinado y caído. El tabernáculo de David estaba caído, hermano, porque nosotros leemos los libros históricos y hasta cuando viene el Señor Jesucristo había rey de Israel. El tabernáculo estaba arruinado, caído. Hacía muchos siglos que no había habido rey de la casa de David. El cetro había partido de Judá. La familia real estaba hundida y sepultada en la oscuridad. Pero Dios volverá y lo construirá de nuevo, lo levantará de sus ruinas, un ave fénix de sus cenizas. Y esto se cumplió cuando nuestro Señor Jesús fue levantado de esa familia. Porque Cristo vino, ¿recuerdan? Hijo de David. Cuando dice el Señor a través del profeta Amós, yo reedificaré el tabernáculo de David, el tabernáculo de David era Cristo. Cristo era el tabernáculo de Dios. Sigo leyendo, hermanos. Y esto se cumplió cuando nuestro Señor Jesús fue levantado de esa familia, cuando el tabernáculo de David fue así reconstruido en Cristo. Repito esto, cuando el tabernáculo de David fue así reconstruido en Cristo, todo lo demás fue, no muchos años después, completamente extirpado y cortado, como también lo fue la nación de los judíos misma, y todas sus genealogías se perdieron. ¿Qué está diciendo aquí este comentarista? Está diciendo, hermano, que cuando el profeta Amós decía, cuando el profeta Amós hablaba y decía que Dios había dicho, reedificaré el tabernáculo de David, de ninguna manera Dios estaba prometiendo hacer un nuevo, reedificar, levantar un nuevo templo. De ninguna manera. Lo que estaba diciendo es que cuando Cristo iba a resucitar, hermanos, es el tabernáculo de Dios en Cristo. Cristo es el tabernáculo reconstruido. Él mismo, hermanos, Él mismo, Cristo. Hermanos, la siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver algo más al respecto de ello. Pero ahora quiero avanzar al siguiente aspecto de la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, aspectos de la fiesta de los tabernáculos que apuntaban a la persona y obra del Mesías, reveladas por Él mismo. ¿Qué pasa? Cuando el Señor estuvo en esta tierra, hermanos, Él participó de la fiesta de los tabernáculos. Y habían cosas que se desarrollaban o se veían en la fiesta de los tabernáculos, que el Señor Jesucristo es como que se levantara diciendo, yo soy el cumplimiento de eso. ¿Entienden, hermanos? Habían cosas que se hacían. Por ejemplo, lo primero, durante la fiesta de los tabernáculos a la que asistió el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, se derramaba agua. Hermanos, voy a ir de frente al pasaje. En Éxodo 17, pasó una situación. Toda la congregación ahí estaba en el desierto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas y conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Noten el problema? No había agua. No tenían agua para tomar. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Queremos tomar, queremos agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Hermanos, tenían sed, estaban en el desierto hay agua, no hay agua, tenían sed. Entonces Moisés dijo, ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados.
Entonces clamó Moisés a Jehová. Moisés va ante Dios y le dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearán la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. ¿Entienden, hermanos? A ver, resumo. La gente estaba en el desierto, no había agua, tenía sed, comienzan a renegar, comienzan a decirle a Moisés: ¿para qué nos has traído acá? Mejor estábamos en Egipto idolatrando. ¿Para qué nos traes acá? No confiaban en Dios. Dios los había sacado, no Moisés, con brazo poderoso. Entonces Moisés intercede, es el tipo de Cristo, intercede ante Dios. Y Dios le dice: ve ahí al monte, a la peña, golpeas y saldrá agua y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mashán y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Esa es la situación. Hermanos, ¿dónde fue esto? En el desierto. Cuando ellos celebraban la fiesta de tabernáculos, hacían los tabernáculos en memoria de cómo vivían ellos en el desierto. Y durante la fiesta de los tabernáculos, ¿sabe qué hacían también los judíos? Derramaban agua. Hermanos, derramaban agua. Y el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Juan capítulo 7, ya están en mente, ¿verdad? Lo que hacían los judíos. ¿Qué hacían? En la fiesta de los tabernáculos, ¿qué hacían? Sus tabernáculos, y también derramaban agua en conmemoración de cómo en el desierto Dios les había provisto de agua, literal, para que coman, para que beban, perdón, para que sacien su sed, para que vivan. Pero vamos a Juan capítulo 7, hermanos, y dice ahí el versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y nuestro Señor va a ir a la fiesta de los tabernáculos. Se acercaba a la fiesta de los judíos. Ahí vienen sus hermanos. Le dicen sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos eran incrédulos. A ese punto ellos eran incrédulos. No amaban a su hermano. Habían visto en él muchas cosas, pero no creían en él. No lo creían como hijo de Dios. No lo creían como Mesías. No lo creían como el Salvador. No lo creían como el Hijo del Hombre. Entonces ellos le dicen: ¿por qué te quedas aquí? Vete a la fiesta, ¿no? Para que hagas más milagros, para que te conozca la gente. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas nuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Nuestro Señor dice: no es el tiempo, porque Él es dueño de todo y Él sabía, hermanos, como Dios también, lo que iba a pasar. No era el momento en el cual tenía que ir. Él le dice: yo no subo, el mundo me aborrece, porque yo testifico del mundo que sus obras son buenas, malas, porque el mundo es así. Y luego el Señor le dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. Él iba a ir a esa fiesta, claro que sí, lo vamos a ver. Dice: yo no subo todavía a esa fiesta, versículo 8, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él tenía control de todo, sabía lo que podía pasar en ese momento si es que iba. No sabemos, la gente se podía, los judíos que querían atraparlo ya habían tomado concilio que tenían que atraparlo, ¿verdad? Entregarlo. Entonces dice: no, todavía mi tiempo no es el momento. Mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta de los tabernáculos. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud.
Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía nuestro Señor? Enseñaba. Era el momento propicio. A la mitad de la gente, y habría bastante gente, muchísima gente. Aquellos que querían prenderlo lo iban a agarrar, ya no. El Señor, miren cómo manejaba los tiempos, Él tenía control de todo. Va a la mitad de la fiesta y enseñaba, predicaba el evangelio. Arrepentidos, hermanos. Juan 7, 37 a 39. Qué precioso. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué día era? El día séptimo de la fiesta, donde hacían justamente ese rito de echarle el agua, en conmemoración del agua que salió de la peña en el desierto. Nuestro Señor, ¿qué hace? Se puso en pie. A diferencia de los maestros de ese entonces que se sentaban para enseñar y la gente se paraba, Él se pone en pie, Él se para y alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como diciendo, esa agua que están echando, miren, en conmemoración a esa agua que brotó de la peña y que sació la sed de la gente y preservó su vida material, esa agua que ustedes están echando, ese soy yo, dice el Señor, ese soy yo, pero en sentido espiritual. Y ahorita vamos a hablar más. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, yo quiero llevarte a meditar, amigo, amiga, en este punto, el tiempo que reste. Ciertamente, pudo haber explicado más algunas cosas, pero yo me voy a detener en este pasaje, hermanos. El Señor se levanta en el último y gran día de la fiesta. Estas fiestas eran sombras. La gente solamente hacía lo externo, los ritos, los rituales, el agua, se acercaban, mucha gente peregrinaba, ponían sus tabernáculos ahí en los patios, en las plazas. Sí, hermanos, cumplían esa ordenanza externa, pero internamente no tenían a Cristo. Echaban el agua en conmemoración, se alegraban, se regocijaban, pero no tenían a aquel que podía realmente salvarlos. Yo les pregunto, hermanos, el Señor mira el agua y Él dice, si uno tiene sed, ¿tomes agua? No, venga a mí y beba. Hermanos, ¿quién puede vivir sin agua un día? 2 días, 1 semana sin agua, 2 semanas. ¿No han escuchado ustedes esa frase que dice el agua es vida? ¿Es preciosa o no? ¿Es vital o no para nuestras vidas? ¿Es barata? ¿Es cara? Es barata. Está a disposición de todos. Tú puedes hacer el agua, puedes inventar el agua, tú puedes crear el agua, Dios lo ha creado. Y así, hermanos, yo te digo, Cristo es vida. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Juan capítulo 6? Cuando iban a buscarle por el pan y Él que decía al Señor Jesucristo, me buscáis por la comida que perece, ¿verdad? Y no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Él es el pan, Él dice, yo soy el pan de vida. Y acá Él está diciendo, yo soy el agua. ¿Tienes sed? Venga a mí, dice el Señor. ¿Te cuesta? No te cuesta nada. ¿El agua te cuesta? ¿Te cuesta mucho? ¿Es barata? ¿Es carísima? Está a disposición, amigo, amiga. Está a disposición. El hombre no lo puede crear. Igual, hermanos, ¿quién es el agua eterna? ¿Quién es esa agua que puede saciar tu sed? El agua es invaluable, hermanos. Yo les pregunto, ¿el agua, acaso no salen aquellas misiones espaciales a buscar agua en el espacio? ¿Saben que han encontrado en los asteroides agua? Y están pensando cómo usar esa agua, y hay empresas privadas que se dedican a ello para poder usar esa agua, extraer esa agua de esos asteroides para poder luego tener ahí agua para sus misiones espaciales, para las personas que van a estar afuera.
¿Saben, hermanos, ellos? ¿Saben que también buscan agua como signo, como una señal de existencia de vida extraterrestre? ¿Sabían? Porque dicen, no, en este lugar no hay agua, no hay vida. En este planeta no hay, acá sí hay agua, puede haber vida. Y están que buscan y buscan y buscan. En tal lugar no hay agua, no hay vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? El agua es vida. Pero yo pregunto, ¿qué suple tu sed? ¿Tienes sed? Tengo sed, dices. Si te damos un pan, ¿te vas a saciar? ¿Un plato de frijoles te vas a saciar la sed? No. Y tú tienes sed, debes tener sed de Dios, sed de perdón de pecados, sed de reconciliación, sed de justicia, sed de amor verdadero y genuino, no el amor del mundo. ¿Y quién te suple? Así como la sed, tu sed te lo suple, el agua, un vaso de agua. Estás un día sin tomar agua, llegas en la noche, ¿qué quieres? Un vaso de agua. Y suple, sacia tu sed. Igual, esa sed que tienes, esa sed de Dios, esa sed de perdón, esa sed de comunión con Dios, solamente lo puede suplir Cristo y nadie más. El hombre que dice, voy a suplir de otra manera, comiendo bastante. Voy a suplir saliendo a comprar, tengo problemas, voy a salir a comprar cosas, voy a hacer compras, suplo esa sed, suplo esa necesidad, me olvido de las cosas, me olvido de los problemas, quiero suplir esa sed de soledad, de falta de Dios, de problemas, tantos problemas que hay en el mundo. Quiero suplir, entonces ¿qué hago? Dice el mundo, televisión, cine, comida, vicio, cigarro, alcohol, fiesta. ¿Se dan cuenta? Pero la sed de Dios solamente la puede suplir Cristo. Cristo Jesús y nadie más. ¿Entiende, por favor? Y el Señor Jesús se levanta y alza la voz. Imagínense, amigo, amiga, Él alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dice, venga, ¿a dónde? Él no dice, si alguno tiene sed, vaya a tomar agua. Él no dice, si alguno tiene sed, vaya a hacer tal o cual cosa. Él dice, venga a mí. Él dice, a mí, a Él. Porque en Él está la saciedad. Día a día, hermanos. ¿Saben que gente se muere por sed? ¿Saben que gente se muere por no tomar agua? Se mueren de hambre, sí. Se mueren de sed, también se mueren de sed. Mucha gente, hermanos. En muchos países, miles de personas. Y así la gente se muere sin Cristo. Millones de personas. Todos los días se mueren sin Cristo y se van a la condenación total eterna, a recibir la ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Tú tienes sed de agua, encuentras un vaso, está cerca, ¿qué haces? Tengo 2 días sin tomar agua, 3 días, el vaso de agua está ahí. Tengo 4 días, ¿qué haces? Pues agarras el vaso y lo tomas. Cristo está ahí. Arrepiéntete y anda a Él. Bebe de Él, bebe de su amor, bebe de su misericordia, bebe de su divinidad, bebe de su humanidad. Ya murió. Venid y sed salvos, dice Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es primero voy a componer mi vida para ir a Cristo. No, no es así. Como estás, anda en arrepentimiento a Cristo. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. ¿Quiénes tienen sed? ¿Solamente los adultos? ¿Los ancianos nada más? ¿Los niños no tienen sed? Los niños también necesitan ir a Cristo. Vaya a Cristo y beba. En Él vas a encontrar saciedad. Tu sed va a ser aplacada. Él es glorioso, Él es bueno, benigno, amoroso. Tú eres pecador, niño, niña, has pecado delante de Dios. Eso es tremendo delante de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero mira, Él es amoroso, envió a su Hijo para que muera por miles pecadores. Arrepiéntete y anda a Cristo y corre. Bebe del agua de vida. Tú dices de repente, no, yo tengo todo. Tengo trabajo, tengo salud, tengo hijos, tengo familia.
tengo bienes, no necesito, no tengo sed de Dios. ¿No tienes sed de Dios? La tendrás. Si mueres así, la tendrás. Eternamente tendrás sed. No solamente tendrás sed de un vaso de agua que está sin sed, sino tendrás sed de Dios. Pero ya no hay oportunidad ahí en la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya nadie podrá saciar tu sed en la eternidad. Nuestro Señor se para ahí en la fiesta de los tabernáculos diciendo, ustedes se gozan, hacen sus enramadas, hacen sus tabernáculos, ahí tienen el templo, aman lo hermoso del templo, se traen tantos animales, un montón, vamos a ver las siguientes semanas, un montón de animales, cada día sacrificando, sacrificios tras sacrificios, sacrificios continuos, las ofrendas vegetales, ustedes lo hacen todo, se regocijan, pero internamente están muertos en sus delitos y pecados. Si tienen sed, vengan a mí y beba, dice el Señor. Qué necio es, ¿verdad? Que tengamos sed y no vamos ahí a un vaso de agua. ¿Es necio o no es necio? Así también no es necio no ir a Cristo. No es necio cuando el Señor dice, hermanos, amigos, ¿no es necio acaso cuando el Señor dice que el que cree en mí tendréis vida eterna? Y el Señor dice, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? ¿No es necio eso? El Señor dice, venid, el que tiene sed, venga a mí, venga. ¿Tiene sed de Dios? Anda a Él. Anda. Con tus piernas espirituales, anda. ¿Verdad? Con tus brazos espirituales, anda Cristo. Él te dice, miren esa oferta libre, hermanos, qué precioso. Él dice, si alguno tiene sed, y todos tenemos sed, aquí estamos todos. Si alguno tiene sed, venga a mí, a Él. Míralo en la cruz de Calvario, por favor. Un ser tan precioso cual Él, no hay nadie más. Un ser hermoso, digno de toda gloria, de toda honra, de suprema alabanza. Siendo Dios ahí en la cruz, hermano, ¿no es glorioso acaso? ¿No es precioso? Que tenía todo el poder para descender de ahí, como le dijeron a aquellos ladrones, si eres hijo de Dios, desciende y sálvate. Y sí tenía todo el poder, pero Él estaba ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por amor a los suyos, para que nosotros, tú y yo, hermano, hermana, no perezcamos en la condenación eterna, para que tú y yo seamos reconciliados con el Padre, porque con amor eterno nos ha amado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la vida eterna, hermanos, es una dádiva de Dios. Venga a mí y beba. En original beba es continúe bebiendo. Continúa bebiendo. Hermano, hermana, continúa bebiendo de Él. Día a día continúa alimentándote de Él. Día tras día hasta que partas en estos 7 días de la fiesta de los panes, de la fiesta de los tabernáculos. En estos días que todavía te queda, continúa bebiendo de Él. Misericordioso nuestro Señor se pone de pie. Y dentro de poco iba a ir a la cruz. Faltaban unos 6 meses para que vaya a la cruz a morir. Nuestro precioso Señor. Eres el cumplimiento de la fiesta. Ellos celebraban la fiesta, pero rechazaban a aquel que era el dueño de la fiesta y aquel a quien apuntaba las fiestas. Así el mundo, ahora que celebramos en las semanas, Navidad. Con sus regalos, su panetón, su pavo, sus bailes, lo que sea. Y no tienen a Cristo. No tienen a Dios. Igual ellos celebraban una fiesta estipulada por Dios. La Navidad no está estipulada por Dios. Ellos en su tiempo celebraban la fiesta estipulada por Dios. ¿Tenían que celebrar? Claro que sí. ¿Tenían que guardar ese mandamiento de la ley ceremonial? Sí, estaba bien. ¿Nosotros estamos llamados a guardar la Navidad? ¿O estamos llamados a guardar el día del Señor? El mundo no quiere hacer lo que Dios dispone. Guardar el día del Señor conforme su palabra nos dispone. Pero el mundo se quiere guardar la Navidad, lo que Dios no ordena que guardes. Pero no tiene a aquel de quien supuestamente están celebrando Navidad.
Qué curioso. ¿Se dan cuenta de la ceguera del mundo? Pero amigo, amiga, el Señor te dice, si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Está disponible. Corre a Él. Tú no puedes, Él puede. Ruégale a Dios, anda a Dios, corre a Él. Él es misericordioso, Él es el agua de vida. Qué tremendo, ¿no? Pensar que Cristo en la cruz del Calvario tuvo sed. Tuvo sed, ¿verdad? ¿Qué le dieron de beber? Vinagre. Tuvo sed. Aquel que es dueño y la fuente de toda agua, hermanos. Fuente de los ríos de agua viva. Él tuvo sed. Él no necesitaba, pero Él tuvo sed en la cruz. ¿Para qué? Para que tú no tengas sed nunca jamás. Qué precioso pensamiento. Él tuvo sed ahí en la cruz para que tú no tengas sed nunca más. Bebe de Él todos los días. Es simple, hermanos, venir a Él. Tú estás lejos y por eso necesitas ir a Él. Amigo, amiga, si no estás en Cristo, tenga la edad que tengas, tienes que ir a Él. Cuando Él dice, venga a mí, es porque estás lejos. Y si estás lejos, tienes que ir a Él. Debes ir arrepentido, confesando tu pecado. Tu alma debe ir. No es algo físico. Puede venir a la iglesia de repente. Todos los domingos puede venir a la iglesia, ¿verdad? Puede venir todos los domingos, pero eso no es algo físico. Él dice, venga a mí, a Él. Con tu cuerpo espiritual, con tu alma tiene que ir a Él. No estoy diciendo que no es correcto congregar, claro que sí. Una vez que tú vas a Él, tu alma va a Él y alcanza salvación. Ahora Dios, que pone su Santo Espíritu en ti, ahora tú quieres guardar la ley de Dios y quieres congregar, nadie te obliga. Lo haces por amor a Dios. Qué precioso, hermanos. Ven a Él, a Cristo, a ese ser divino y humano. Bebe de Él. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando creas en Cristo, amigo mío, cuando creas en Cristo y tu voluntad sea cambiada, ahora vas a poder ver la gloria de Cristo. Y vas a poder emocionarte y amar a ese ser tan precioso. Y de tu interior van a fluir ríos de agua viva. Los frutos del Espíritu Santo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Frutos dignos de arrepentimiento. Vas a tener ahora sí verdadero amor para tu pariente. Tu amor, un amor en la verdad. Un amor en la justicia. Vas a ser bondadoso verdaderamente amoroso. Templanza, dominio propio, paz, verdadera paz para con Dios, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa que digan en tu contra, porque odian al cristianismo y tantas cosas. El llamado paciente de Dios sigue siendo ahora lo que nuestro Señor hizo en ese momento. Se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Alzó la voz, como el teroá, alzó la voz y predicó el Evangelio, porque aquí está el Evangelio. Venga a mí y beba, dijo el Señor. Qué precioso mensaje en la fiesta de los tabernáculos. Imaginemos nuestro Señor ahí, celebrando la fiesta de los tabernáculos y diciendo, esto apunta a mí. Y vamos a hacer la siguiente semana porque no nos alcanzó el tiempo. Otras cosas también apuntaban a Él. Y Él está diciendo, yo soy el cumplimiento, yo soy el cumplimiento, yo soy el cumplimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a orar. El Señor bendiga su palabra.